Buenas tardes, continuamos aquí con el tema de inducción y autoinducción. Entonces, seguimos con algunas notas. Dice que cuando se habla de ecuaciones en valores instantáneos, son aquellas que involucran derivadas integrales. Un ejemplo de estas ecuaciones de valores instantáneos la vemos acá, que precisamente la vimos en el video de circuitos 34 a manera de ejemplo de este tema. Por otro lado encontramos el análisis en régimen permanente. Ya se manejan las ecuaciones de esta manera, ¿sí? Y son las ecuaciones de régimen permanente. Continuamos con las notas acá. Entonces ya vimos que los generados en cada bobina, en el caso de que sean del mismo sentido, sucede que los términos M y L, coeficiente de inducción y los de la bobina, tienen igual signo. Entonces precisamente lo vemos en esta ecuación. En este caso tienen diferente signo, por tanto los flujos se oponen. Su sentido es opuesto. En caso de ser de igual sentido, pues estos signos serán iguales. Bueno, continuamos aquí con más notas y ejemplos del libro El circuito eléctrico de Leadminister. Plantean este problema donde tenemos dos bobinas con un núcleo, el coeficiente de inducción, se asumen estas corrientes, ahí está fuente de voltaje y la distribución de las ecuaciones serían R1 por I1 más L1 de I de T, de I1 de T, esta, más, en este caso los signos son iguales, porque al asumir esta dirección de corrientes y aplicando la regla de la mano derecha, este flujo va hacia la derecha y este otro flujo igualmente va hacia la derecha. ¿Sí? Aplicando la regla de la mano derecha, ingresa la corriente por acá y el flujo se sucede de esta manera. Entonces, por tanto, los signos son iguales, más. M, el coeficiente de inducción por la corriente 2 de I2 de T, igual al voltaje de I2 de T. Listo. Ahora en la malla 2, la segunda malla sería R2 y 2, R2 y 2, más L2 de I2 de T, más, de nuevo aparece un igual signo, por lo que mencionábamos de las corrientes como circulan, y los flujos van ambos en igual sentido hacia la derecha, más, coeficiente de inducción de I1, de la corriente I1 de T, igual al mismo voltaje que corresponde a esta malla. Listo. Esas son las ecuaciones instantáneas como veíamos. Entonces, ese es un ejercicio. Otro ejemplo de resolver el ejercicio pasado, es asumiendo ahora la dirección de las corrientes de esta manera. I1 circula así, ahora I2 circula así. Entonces, reorganizando o planteando las ecuaciones es el mismo ejercicio, ¿no? R1 y 1, R1
por I1 menos I2, esta, I1 menos I2, más L1 de I de t, de I1 menos 2 de t, esta, más serían los signos iguales por regla de la mano derecha. Esta corriente ingresa de esta manera y el flujo se sucede hacia la derecha, y con la corriente en principio se asume la dirección dominante de la I1, entonces sería el contrario, flujo, la corriente ingresa por este lado, entonces aplicando la regla de la mano derecha, el flujo se sucede hacia la izquierda, ¿sí? Hacia la izquierda, así, circulando así, para la L1 menos L2. Y al ver la I2, de nuevo la regla de la mano derecha, ingresa la corriente por este lado y el flujo se sucede hacia la izquierda, lo que indica que los signos son iguales, ¿sí? Los signos son iguales. Entonces, más y más. Coeficiente de inducción de I2 de T igual al voltaje, igual a B. ¿Listo? Eso es la primera malla. Entonces, en la segunda malla sería R1, ahora I2 menos I1, esta, más R2 I2, más L2 de I2 de T, menos el coeficiente de inducción de la corriente I2 menos I1 de T. Ahora los signos son diferentes, menos más. ¿Por qué? Porque ahora la corriente I2 se asume que es la dominante, digamos así, la que circula hacia este lado, por tanto ingresa por esta parte de la bobina, aplicando la regla de la mano derecha. Ahora el flujo es hacia la derecha, y la corriente entra por arriba para esta bobina, y por tanto la regla de la mano derecha dice que el flujo se configura o sale hacia la izquierda, se oponen, entonces los signos son diferentes. Entonces aquí dice menos, ¿no? Menos DI2 menos 1 menos I1 de T, listo, más L1, más L1 de I2 menos I1 de T, y finalmente menos, que también como hicimos el análisis, se oponen los flujos, son diferentes, más menos el coeficiente de inducción de I2 de T igual 0, analizando esta malla, ¿no? Entonces esa sería otra forma de plantear las ecuaciones, con esta forma de dibujar o de plantear las corrientes, ¿sí? Entonces los dos ejercicios son iguales, por tanto las respuestas lógicamente van a llevar a los mismos resultados. Y otro ejemplo, dice aquí que se habla de dos bobinas en serie, con flujos del mismo sentido y de sentido contrario, o sea, se
se cambia una de lado, ¿no? Entonces tenemos que el valor de bobina equivalente, como las bobinas en serie se suman, entonces una será este valor L1 más L2 más 2M, que M es el coeficiente de inducción mutua, y variándola de sentido, donde los flujos se oponen, serían L1 más L2 menos 2M. Entonces estos son cuando los flujos se oponen, están en contra, y están en el mismo sentido. Entonces haciendo un LA menos LB, LA menos LB, nos encontramos con este valor. Por tanto, despejando M, el coeficiente de inducción mutua sería este valor encerrado, y entonces sería un método experimental para hallar M, el coeficiente de inducción mutua. Entonces, coeficiente de inducción mutua, basta conectar, como mencionamos, las bobinas L1 y L2 de las dos formas señaladas, para obtener valores de LA y LB en un puente de corriente AC. Y bueno, usaremos la fórmula anterior. Bueno, vamos a plantear un ejemplo que está escrito acá. Sometemos estas dos bobinas a una fuente de alimentación AC. Aquí está el valor de 2M, que es el coeficiente de inducción mutua. Hacemos la igualación, corriente por la impedancia, que ya dijimos que es este valor con más o menos de acuerdo a la conexión de las bobinas. Hacemos el despeje acá, tenemos este valor de impedancia, y vemos finalmente esta expresión donde está señalado voltaje, corriente, el valor o el acompañante J, que ya lo vimos en el análisis de impedancias, W, que es 2πf, ¿sí? Entonces este valor o esta conexión nos va a arrojar un valor de LA y LB diferentes en la práctica, de acuerdo a la posición de las bobinas, a la posición, o sea, una se voltea y marca un valor LA, y al voltearla de nuevo marca un LB. ¿Listo? Todo esto se sucede porque al variar la posición de alguna de la bobina varía la corriente, ¿sí? Entonces por eso se sucede ese valor de LA, LB. Aquí pues mencionan lo de J, solo dice que la impedancia está ubicada en el eje imaginario, ¿sí? El J define el valor de la reactancia en el eje Y, ¿no? Ya vimos eso en videos pasados. Entonces aquí lo tenemos. El valor de una impedancia está dado por el valor de una resistencia más el J, que está señalado como la diferencia entre la reactancia inductiva y la reactancia capacitiva. Eso para unos circuitos serie, ¿no? RLC. Entonces ese tema está en circuito 6, para que lo tengan en cuenta. Circuito 6. Seguimos aquí nuestra nota. Entonces las bobinas se deben conectar de tal manera que primero los flujos tengan el mismo sentido, luego modificar la posición de alguna bobina
para que tengan el sentido contrario a esos flujos. Esto según la regla de la mano derecha. Listo. Otro ejemplo por acá. Entonces dice que tenemos esta distribución, una resistencia, una fuente, aquí otra fuente, aquí un valor capacitivo, otra resistencia y las dos inductancias acopladas mutuamente con este J2 que es el mismo JM, donde M es 2, el coeficiente de inducción mutua. Viendo el sentido de las corrientes y aplicando la regla de la mano derecha, se produce el Φ1 debido a la corriente I1 y de nuevo por el flujo de la corriente I2 sucede que aplicando de nuevo la regla de la mano derecha, este Φ2 se opone al Φ1, ¿sí? Entonces flujos opuestos. Para hallar el circuito equivalente de este, entonces este está escrito, este es el escrito del análisis que acabamos de mencionar y todo según la ley de Lenz, sí, según la ley de Lenz. Y entonces siguiendo acá, bueno, se produce, bueno, hablan de la corriente natural, sí, esto tiene referencia al valor de M, del coeficiente de inducción. Entonces este es el circuito equivalente a este. Este es el circuito equivalente, ¿sí? Entonces se van a plantear las ecuaciones y se arman de la siguiente manera. 5 más J5, bueno, este valor es 5, ¿no? Se olvidó apuntarlo ahí, este valor es 5 y este también es 5. Entonces 5 más J5 y 1 más I2 según este dibujo de corrientes, ¿sí? Según las corrientes acá, esta es la I1 y esta es la I2 y esta es la I2 e I1. Aquí se ve más claro. I1 y 2. Bueno, entonces de nuevo 5 más J5 y 1 más I2 menos I1 J10 I1 J10. Este es el condensador, menos, por eso lleva el signo menos, ¿no? I1 J10 menos J2. J2 es el acompañado al J del M del coeficiente de inducción de las dos. Es signo negativo en referencia a este positivo, en referencia a... ¿Dónde está? Sí, a este positivo de la bobina, por lo que los flujos, como dijimos, se oponen. Flujos están opuestos, entonces los signos son diferentes. Este menos a este más. Listo, igual a la fuente de 10 con 10 grados, 10 con 0 grados. Listo, para la... Bueno, aquí se distribuye para separar I1, I2, un arreglo algebraico. Ese es igual. La otra ecuación es 5 más J5, I1 más I2. Otra vez esta. 5 más J5, I1 más I2, más 5 más J5 y 2. Esta. 5 más J5 y 2. Menos J2. De nuevo este J2 con el coeficiente de inducción mutua con signo opuesto al de la bobina. ¿Sí? Con signo opuesto al de la bobina.
Listo. Con signo opuesto al de la bobina. Este más y este menos. Y este debido a la corriente I1 más I2. Ahí está. Entonces son opuestos, por lo que los flujos son opuestos, ya dijimos. Menos J2 y 2 menos J2 y 2. Bueno, este menos J2 y 2 de nuevo acompañado del coeficiente de inducción mutua referente a esta. Este signo diferente a este. ¿Sí? Este signo diferente a este. De nuevo por los flujos opuestos. Igual a 10. Bueno, esta fuente menos esta fuente. Igual. Entonces vamos circulando así. Nos encontramos con esta fuente y después nos encontramos con esta fuente. Listo. Entonces, reorganizando esta ecuación, separando I1 y 2 nos da este valor. ¿Sí? Y teniendo estas dos ecuaciones, esta y esta, nos queda esta matriz o ecuación de la ley de la forma matricial de la ley de Ohm. Ya lo habíamos visto. Entonces, donde aquí están los valores de impedancias, tenemos 5 menos J5 tenemos 5 más J3 tenemos 10 más J6 y tenemos 5 más J3 tenemos los valores de voltajes que nos dio 10 y 10 menos J10 tenemos I1 y 2. Entonces de esa manera podemos resolver las ecuaciones como vimos en un video anterior, ¿no? Este es el ejercicio resuelto. ¿Sí? Llegamos a esta forma matricial del problema. Este es el libro del Edminister, circuitos eléctricos, muy práctico. Se hace el cálculo de la corriente I1 que corresponde al delta impedancia simplemente reemplazando por los valores de voltaje en la primera columna, y este es el delta impedancia que mirando aquí el texto, este es el delta impedancia, ¿no? Entonces acordémonos de esos temas. Así aquí se calcula la I1 resolviendo estas matrices y nos da este valor. Por tanto, el valor en la reactancia menos J10 es, o sea, preguntan por este voltaje aquí en este condensador, reactancia capacitiva, que es por la que circula el valor de la corriente I1. Entonces tenemos que el valor es corriente por menos J10, que la acabamos de hallar, y esa es el valor del voltaje. Ese tema de nuevo decimos por aquí de la forma matricial de la ley de Ohm se vio en circuitos 19. Para pegarle un repaso, entonces la forma de calcular I1 es esta matriz delta impedancia, simplemente reemplazando los valores de los voltajes,
en esa matriz, y esta matriz, el delta impedancia, queda abajo. La forma de resolución se nombra en ese video. Gracias, continuamos en un próximo video con más temas de inducción y autoinducción.